Soy José López Miranda, de la Unidad de Lípidos del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía, y en estos 2-3 minutos voy a intentar hacerles un pequeño resumen de lo que ha sido esta primera sección del Congreso Europeo de Arteriosclerosis. En la primera mesa de la reunión científica se abordó el tema de cómo alcanzar los objetivos LDL con mayor precisión en la práctica clínica. Empezó el profesor Masana hablándonos de la importancia de cambiar el concepto de terapia hipolipemiante basada en estatinas de alta intensidad por el concepto de terapia hipolipemiante intensiva. Y esto de la mano de una terapia personalizada y combinada. Para ello es importante, nos decía, establecer un plan estratégico terapéutico basado en esta terapia hipolipemiante intensiva, personalizado a cada persona. Y iniciarlo desde el inicio, iniciarlo cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque no podemos esperar. Si el LDL es un factor causal de arteriosclerosis, como nos establecía el profesor Masana, en pacientes de muy alto riesgo tenemos que tratar enérgicamente cuanto antes con esta terapia hipolipemiante intensiva en estos pacientes de muy alto riesgo. Continuó el profesor Juquema hablándonos de qué pacientes son los más adecuados para recibir terapia con inhibidores de PSSK9. Nos habló del gran efecto que estos inhibidores en cuanto a reducción del riesgo cardiovascular tiene en los pacientes polivasculares, en los pacientes con enfermedad arterial periférica, en los pacientes con bypass, y también nos revisó el extraordinario efecto de reducción del riesgo de padecer un accidente cerebrovascular y de revascularizaciones y bypass. Igualmente es de destacar que recientemente nos presentó el profesor Juquema los resultados en cuanto a que no solo la reducción de LDL, sino la reducción adicional de LPA que inducen estos inhibidores de PSSK9 van a inducir y reducen el riesgo de progresión de una estenosis aórtica en un 50%, algo extraordinariamente relevante, sobre todo en los pacientes de cifras muy elevadas de LPA que van a tener un riesgo muy aumentado de presentar una estenosis aórtica con la edad. Por último, el profesor Sambón nos presentó dos casos clínicos en vida real, a destacar uno de ellos en el que el paciente presentó un segundo infarto agudo de miocardio porque había sido tratada, a pesar de recibir terapia con estatinas de alta intensidad, no alcanzaba objetivos terapéuticos y presentó un segundo episodio, un segundo infarto en los 6 meses posteriores a haber presentado este primero. Y este es un ejemplo, claro, nos lo presentaba el profesor Sambón, pues de que tenemos que iniciar terapia hipolipemiante intensiva con tratamiento combinado, estatinas, ezetimibe e inhibidores de PSSK9 tan pronto como nos sea posible para reducir el riesgo cardiovascular muy elevado que presentan estos pacientes. En la segunda mesa de este día estaba dedicado a las nuevas vías para el abordaje de la terapia hipolipemiante intensiva. En la primera, el profesor Strock de Holanda nos revisó el problema de la intolerancia muscular a las estatinas. Nos revisó el problema del abandono que supone en la práctica clínica las estatinas, un fenómeno relativamente frecuente. Prácticamente el 53% de los pacientes han abandonado las estatinas tras 2 años debido, en su gran mayoría, a efectos secundarios. Hizo un análisis riguroso y exhaustivo de los estudios que nos muestran que los estudios aleatorizados y controlados es un fenómeno que no se presenta con relevancia clínica, pero que sin embargo, tanto en los estudios de cohorte como en los estudios de N igual a 1, como en los estudios de vida real, es un problema clínico que aparece en la actualidad muy relevante. Y
es un problema que contribuye de forma muy, muy importante a que nuestros pacientes no alcancen el objetivo de LDL acorde a su riesgo y que por consiguiente determina de forma muy importante el riesgo residual, ya que al no tomar las estatinas no alcanzan objetivos terapéuticos y por consiguiente su riesgo es mucho más elevado que aquellos que reciben estatinas y toman estatinas de forma regular. Estableció un algoritmo terapéutico para tratar a estos pacientes en el que en primer escalón estaría ezetimibe, inhibidores de PCSK9 en segundo escalón y en tercer escalón el ácido bempedoico. En segundo lugar, el profesor Lanz de Alemania nos analizó por qué necesitamos otras vías de tratamiento para este grupo de pacientes precisamente, y para ello nos revisó de forma rigurosa y exhaustiva el ácido bempedoico. Nos analizó y nos presentó pues todos los resultados de los grandes estudios en fase 3 que claramente demuestran que la asociación de ácido bempedoico con ezetimibe en pacientes sin recibir terapia estatínica de fondo, de background, obtiene unos resultados de reducción del LDL que puede llegar hasta un 45% y en aquellos que están tomando estatinas de base puede llegar esta reducción en el entorno de un 35%. Y por último, nos estableció que es extraordinariamente importante que en el año 2023 aparecerán probablemente los resultados del estudio Clear Outcome en pacientes con intolerancia a las estatinas de alto riesgo cardiovascular y que nos determinará si el tratamiento con ácido bempedoico logra reducir los eventos cardiovasculares en este grupo de pacientes. Por último, el doctor Nichols nos estableció pues, la importancia de la terapia lipídica con 2-3 fármacos. Nos estableció que el tratamiento combinado con estatinas, ezetimibe y ácido bempedoico en relación a placebo es capaz de reducir el LDL hasta en un 63,6%, de forma tal que más del 95% de los pacientes pueden llegar a alcanzar objetivos de reducción del LDL de más de un 50% y que también alcanzan estos pacientes los objetivos terapéuticos. La tercera mesa estuvo dedicada a la terapia con inhibidores de RNA, con terapia de silenciamiento de RNA o de interferencia de RNA, que es el inclisiran. En primer lugar, la profesora Nabour de Estados Unidos analizó todas las barreras para que los diferentes grupos de población alcanzaran los objetivos terapéuticos y sobre todo llegaran al acceso de las distintas terapias. De esta forma estableció que un porcentaje muy importante en Estados Unidos de pacientes abandonan las estatinas por efectos secundarios, fundamentalmente, que el que se mantengan con tratamiento con estatinas es menos probable en los de raza africoamericana, que también las mujeres llegan a estar menos tratadas con estatinas y que todo esto tiene una consecuencia muy importante porque aquellos no adherentes al tratamiento hipolipemiante habitual determinan y tienen una mayor mortalidad que aquellos que logran alcanzar una buena adherencia al tratamiento. Seguidamente, el profesor Koenig de Alemania pues, nos analizó rigurosamente la terapia con inclisiran en los estudios en fase 3. Claramente nos estableció que en el programa Orión, el análisis conjunto de todos los estudios en fase 3
determina que el tratamiento con inclisiran, un RNA de interferencia frente a PSSK9, reduce el LDL con tan solo 2 dosis administradas, es decir, una dosis cada 6 meses, 2 dosis al año, una reducción del LDL del 50%, una reducción de los niveles de PSSK9 del 80% y una reducción de los niveles de ApoB del 41%, además de una reducción de LPA del 27%. Por último, en la mesa número 4, dedicada a la terapia con angiopoyetina, con inhibidores para la angiopoyetina 3, en primer lugar, profesor Stefano Romeo hizo una revisión rigurosa y exquisita de toda la biología y la genética de este gen, de angiopoyetina 3, en el que claramente nos mostró que aquellos pacientes que tienen una mutación con pérdida de función de angiopoyetina 3, pues presentan una reducción en los niveles de triglicéridos, presentan una hipolipidemia familiar y además tienen una protección frente a la enfermedad cardiovascular. Pero además esto se asocia con unos efectos metabólicos importantes, con reducción probablemente en los niveles de glucosa y con una mejoría en la sensibilidad a la insulina. Seguidamente, el profesor Rall de Sudáfrica nos mostró cuál es el tratamiento óptimo de un paciente con hipercolesterolemia severa y sobre todo de los pacientes con hipercolesterolemia homocigota. Nos mostró que si a estos pacientes queremos evitarle el tener que llevarlos a LDL aféresis, esto lo podemos conseguir con el tratamiento, en primer lugar, combinado con estatinas y ezetimibe, que va a inducir una reducción del LDL en un 40%. En segundo lugar, si le adicionamos un inhibidor de PSSK9, que va a determinar una reducción adicional de otro 30%. Y si además tratamos a estos pacientes con el inhibidor de angiopoyetina 3, evinacumab, esto induce una reducción del 65% adicional. Globalmente, esta terapia combinada en este grupo de pacientes logra alcanzar reducciones del LDL del 80%. Y esto lo hace por mecanismos independientes al receptor LDL. Y analiza que esto es fundamentalmente debido a un aumento en la captación de las partículas de remanentes de VLDL e IDL a través de la vía del receptor de los remanentes y mediado por una activación de la lipoproteína lipasa. Por último, el profesor Rosenson de Estados Unidos pues, nos mostró los grandes estudios que hay realizados en hipercolesterolemias homocigotas severas, como el estudio ELISE, en el que claramente el tratamiento con evinacumab induce una reducción en los niveles de LDL del 50%, independientemente del tipo de mutación del receptor que presenta el paciente, y también nos mostró los resultados del estudio realizado con hipercolesterolemias, muchas de ellas familiares refractarias a tratamiento usual. En ellos, el tratamiento con evinacumab indujo una reducción en los niveles de LDL de un 38% cuando se administró la dosis de 300 miligramos cada 2 semanas y de un 56% cuando se administró la dosis de 450 miligramos cada semana. La última mesa del día estuvo dedicada al análisis y al manejo del riesgo residual a través del tratamiento fundamentalmente con ácidos grasos omega 3 de larga cadena. Inicialmente, el profesor Love de Leipzig, Alemania, nos analizó los resultados discrepantes que en los diferentes estudios de intervención con ácidos grasos omega 3 han aparecido a lo largo de estos últimos años en la literatura. Y claramente nos revisó que aquellos que habían utilizado bajas dosis de ácidos grasos omega 3 habían mostrado resultados no significativos para reducción de este riesgo residual y por consiguiente reducción del riesgo de presentar un nuevo evento cardiovascular, que aquellos estudios que utilizaban combinación de EPA y DHA pues tampoco habían obtenido resultados significativos, como eran el estudio
Strain o el estudio ONEMI, y que aquellos que habían utilizado formas purificadas de EPA, de eicosa pentanoico, como es el estudio JELI y el estudio REDUCE-IT, recientemente publicado, claramente mostraban un beneficio adicional al tratamiento con estatinas, como se demostró en el estudio REDUCE, con una reducción del riesgo relativo sobre tratamiento con estatinas de alta intensidad de un 26,4%, una reducción del riesgo absoluto del 3,6% y una reducción de los eventos totales del 30% y de las revascularizaciones por bypass. Seguidamente, el profesor Budoff de Estados Unidos nos analizó los estudios de progresión y regresión con omega-3 y claramente nos estableció que cuando se administraban formas de eicosa pentanoico, como ocurrió en el estudio Cherry, en el que se analizó mediante IBUS la progresión o regresión de la arteriosclerosis comparado con pitavastatina solo, el tratamiento con pitavastatina y la administración de eicosa pentanoico a la dosis de 4 gramos al día indujo una regresión con una reducción del volumen total de la placa de ateroma debido fundamentalmente a un aumento de la capa fibrosa y una reducción del contenido lipídico de las placas. De forma similar, en el estudio Evaporate, realizado mediante análisis con angiografía coronaria, demostró una regresión de todos los parámetros que se medían mediante TAC con angiografía. Sin embargo, en el estudio GEAR, que utilizaba la combinación de eicosa pentanoico y docosa hexanoico, no se observaron efectos de regresión ninguno comparado con la administración de placebo. La última conferencia del día estuvo a cargo del profesor Mason. En una conferencia extraordinariamente elegante nos mostró los múltiples mecanismos protectores que la administración de eicosa pentanoico tiene sobre la biología de la enfermedad cardiovascular. Reduce y mejora los factores de riesgo, mejora la disfunción endotelial, reduce la oxidación de las lipoproteínas, mejora el proceso inflamatorio, reduce y mejora los cristales de colesterol en la placa de ateroma, produce una estabilidad de las membranas y sobre todo produce una estabilidad de las placas de ateroma que en último extremo van a determinar los efectos clínicos relevantes que se observaron tanto en el estudio JELIS como en el estudio REDUCE-IT. Como han podido ustedes comprobar, el día ha sido extraordinariamente denso, con mesas muy relevantes que han mostrado resultados extraordinariamente interesantes para todos aquellos que nos dedicamos al estudio lipídico y al tratamiento de los pacientes de alto riesgo cardiovascular. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y espero haberles contado con el máximo rigor científico lo que ha supuesto pues prácticamente toda una jornada de trabajo.